Bueno, entonces vamos a hacer el análisis del circuito LC radio. Entonces tenemos un circuito alimentado con una fuente senoidal, o sea, con un periodo que va cambiando en el tiempo. Entonces, este es el inductor, este es el capacitor. Entonces, por la ley de la conservación, el voltaje de entrada se reparte en el voltaje del inductor y en el voltaje del capacitor. Entonces, eh, para sabemos que un circuito en serie, la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor. Y entonces yo lo voy a llamar I. Este I va a variar en el tiempo. Entonces, ya sabiendo que el voltaje de entrada se reparte tanto en el inductor como en el capacitor, entonces vamos a utilizar eh, la ley, la ley para el voltaje en el inductor. La ley para el voltaje en el inductor dice que si la corriente que pasa por el circuito cambia con el tiempo, entonces se induce un voltaje en el inductor. Y lo mismo, si el voltaje en el capacitor varía con el tiempo, entonces se induce una corriente que varía con el tiempo. Eh, entonces vamos a colocar esta corriente, que es única para el circuito, en términos del voltaje del condensador. Al colocar esta corriente en términos del voltaje del condensador, nos queda esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden. Entonces la resolvemos, la vamos a resolver. Uno puede utilizar diferentes técnicas para resolver esta ecuación, pero la vamos a utilizar utilizando la transformada de Laplace. Entonces, hallamos la transformada de este término, la transformada de Laplace de este término, la transformada de Laplace de este término. La transformada de Laplace de la segunda derivada sería s cuadrado y el valor del voltaje, pero ya en términos de S, en términos de la frecuencia. Este valor es cero. Este es un teorema. Es un teorema. Entonces, este valor es cero porque el voltaje antes de cero es cero y obviamente su derivada es cero. Y nos quedan este término, este y este término. La transformada de Laplace del seno es este término. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nos queda todo esto? Eh, Nos queda esta ecuación, factorizamos este b sub s y pasamos este término a dividir y nos queda esto. Esto queda todo en términos de quién? De s, o sea, en el dominio de la frecuencia. Démonos cuenta que esto es una constante, estos son constantes. Entonces, lo que hay que hacer es darle valores tanto a la frecuencia como a los valores de L y C. Estamos entonces ya en la parte de diseño del circuito. Entonces le vamos a dar valores. Entonces decimos que W vale 100 Hz y que el inductor tiene un valor de 0,1 Henry y el que el capacitor tiene un valor de 0,6 Coulomb. Entonces, al reemplazar esto, me queda este circuito que vamos a resolver utilizando Wolfram Matemática. Wolfram Matemática se encuentra online. Entonces, aquí está la parte de Wolfram Matemática. Yo ya le metí los valores y lo único que yo sí le digo acá es que me halle la transformada inversa, ya que necesito cómo es que está cambiando en el tiempo el voltaje en el condensador. Ese voltaje en el condensador lo necesito porque ya les explico una cosa, ya
el voltaje en el condensador. Bueno, este es el voltaje en el condensador. Y lo quiero en el dominio del tiempo. Está en el dominio de la frecuencia. Ahora lo voy a pasar al dominio del tiempo. Yo puedo graficar eso también en el dominio de en el dominio de la plaza, en el dominio de la frecuencia. A ver cómo es que se comporta la frecuencia de este circuito, si es que está cambiando, ¿cierto? Cuando los valores de L6 cambian. Para que cambien, entonces yo lo único que tengo que hacer es poner un condensador variable. Al colocar el condensador variable, entonces me comienza a cambiar el valor de la frecuencia. Entonces, aquí vemos la respuesta en el tiempo y démonos cuenta que la respuesta en el tiempo es eh, igual a la de la entrada. Entonces, em, si, si nos vamos un momentico acá y, y, y explicamos cómo es la cosa, entonces tenemos este circuito. Este circuito lo hacemos variar en el tiempo. Aquí las cargas que llegan acá comienzan a cambiar en el tiempo. Al cambiar en el tiempo, entonces induce una onda electromagnética. Esa onda electromagnética va a ser recibida por H. Entonces, este va a ser el emisor y este va a ser el receptor. Este emisor, entonces, va a comenzar a radiar ondas electromagnéticas y este receptor los va a comenzar a recibir para que yo pueda eh, encontrar diferentes frecuencias. Si yo comienzo a variar la frecuencia de este y dejo esto quieto, entonces este no recibe las ondas electromagnéticas generadas por este. Pero si yo coloco acá un inductor, perdón, un capacitor variable, y comienzo a variar hasta que llegue a la misma frecuencia, entonces vamos a entrar en una resonancia y vamos a encontrar que este está recibiendo las ondas electromagnéticas de este. Diga, este es el- la parte del circuito LC. Ya para la próxima clase, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en, en el laboratorio. Entonces nos vemos. Gracias.